Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este día que celebramos el Día Mundial del Urbanismo. Hoy en este día nos acompaña Antonio Cruz del estudio Cruz y Ortiz Arquitectos. Un estudio de gran referencia para todos nosotros a nivel nacional e internacional. Desde su tierra natal, sus obras más representativas, podemos conocer el Estadio de la Cartuja, la estación de ferrocarril de Santa Justa, un edificio de viviendas en Doña María Coronel. Siguiendo por la geografía española llegamos a Madrid, el Estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid. Y a nivel internacional, obras como la ampliación de la estación de ferrocarril de Basilea, el pabellón de España en la Expo Hannover 2000 y el Rijksmuseum, que tanto con el Wanda Metropolitano tendremos la suerte de conocerlo un poco más a través de la conferencia de hoy. Cruz y Ortiz tienen distintos premios, tanto nacionales como internacionales. Bueno, las obras que les comenté realmente es una pequeña introducción de las obras que tienen, tanto ejecutadas como en proyecto, en más de 12 países, España, Portugal, Francia, Suiza, Holanda, Bélgica, China, Estados Unidos, Marruecos, Líbano, bueno, así, más o menos que tengo estudiado obras ejecutadas y proyectos, así que para que sepan el nivel. Han sido premiados nacional e internacionalmente. Entre los premios destacar la medalla de arquitectura, que es el máximo galardón que concede el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España. Medalla de oro de arquitectura también en Andalucía. Premios de la ciudad de Sevilla, ciudad de Madrid. La verdad es que es agotador la cantidad de premios. Bueno, hoy tenemos la suerte de que nos acompañen. Agradecerte, Antonio, de verdad que nos hayas aceptado la invitación y espero que disfruten de la conferencia. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias al Colegio de Arquitectos de Lanzarote por la invitación que nos va a permitir a Asunta y a mí pasar aquí 2 días y disfrutar de esta maravillosa isla que tenéis. Y así que estamos muy a gusto y muy relajados y contentos de estar con vosotros. Y bueno, para esta presentación pues he decidido presentar estas 2 obras, de tamaño y importantes tanto por su significación. Son obras que tienen mucha reflejo en la sociedad y que se conocen bien. Y después he añadido al final una pequeña coda que se dice un pequeño proyecto, bueno, no es tan pequeño, pero es ahora mismo simplemente un proyecto en Suiza, no está construido, y lo vamos a ver al final de estas 2. Estas 2 obras que aparentemente son muy diferentes, porque claro, entre un museo nacional y un gran estadio de fútbol parece que no hay mucha relación, pero después sí hay cosas que las unen a las 2. Por ejemplo, son las 2 obras de intervención sobre edificios existentes. Si bien en el caso del estadio del Wanda Metropolitano es una intervención sobre un anterior edificio nuestro, el edificio de la Peineta, ¿no? Y en el del Rijksmuseum, por supuesto, una intervención sobre el edificio de Peter Kuipers. Por otro lado, también son obras que reciben al año aproximadamente el mismo número de visitantes, unos 3 millones o así. En el caso del Rijks es una cosa que día a día reciben, pero claro, si en el estadio del Wanda puede haber 50 partidos al año y reciben 70.000 espectadores, pues al final el número de visitantes es similar, ¿no? Y por lo tanto alguna similitud hay entre ambas obras, ¿no? El tiempo también que han llevado ambas obras en construirse, en realizarse el Rijksmuseum. En el caso del Rijksmuseum empezamos
el año 2001 y hasta el 2015 no hemos terminado, son 14 años de obra, y en el caso del Wanda aún ha sido más, porque el concurso lo ganamos en el 91 y la obra la hemos acabado el 17, o sea que en total nos plantamos en una friolera de 25 años interviniendo sobre el mismo edificio. Pero bueno, vayamos al Rijksmuseum, que no significa otra cosa que Museo Nacional. Rijks significa nacional en holandés. Entonces nos encontramos en Ámsterdam. Ámsterdam es una ciudad que no es tanto conocida por sus edificios importantes, como por ejemplo este edificio que es un palacio real, aunque tiene aspecto de ayuntamiento, y es que fue hecho como ayuntamiento. Este es el ayuntamiento de Herzberg también, o aquí vemos el Rijksmuseum, pero realmente lo que identifica a Ámsterdam son sus canales, y con las anteriores imágenes de edificios pues podía saber dónde estábamos o no, pero cuando se ve esta imagen, esta bellísima imagen de estos canales, las casas, es lo que realmente hace de esta ciudad lo que es. Ámsterdam es una ciudad que hacia el año 1000 era una pequeña ciudad con no muchos habitantes, pero que, dado el espíritu empresarial, el espíritu de intercambio que tuvieron, fue creciendo. Este es el plan que se hizo para Ámsterdam, con estos 3 canales importantes que la rodean, que son el canal de los señores, el canal del emperador y el canal del príncipe, y que dan la vuelta, y después el cinturón, el single, que es el cinturón, que es el canal que lo cierra. Todo este desarrollo fue creciendo, la ciudad tenía un enorme empuje y se fue llenando, ¿no? Hacia el 1721 ya se llenó, si bien en esta zona quedó una zona realmente que no llegó, ahí cedió un poco el espíritu empresarial y aquí cambió un poco la ciudad, pero en realidad consiguió llenarse toda ella. Y ya a principios a finales del siglo XIX, esta Ámsterdam, vemos que se han llenado todos los canales y la ciudad se encuentra en esta posición, y este es el punto donde está el Rijksmuseum. Y se iba a iniciar un gran desarrollo hacia el sur en ese momento, y al mismo tiempo el museo, realmente Holanda es un país que se configura como Estado independiente a mediados del 19. Es un país reciente, es un país que en este momento tiene esta exaltación del nacionalismo, de autorreconocimiento, y ellos quieren hacer un museo de arte holandés, porque el Rijks no es un museo como puede ser el British Museum o el Louvre, que son museos, o incluso el Prado, que son grandes museos un poco de la cultura europea. El Rijks es un museo de arte holandés, de autoafirmación. Y aquí vemos la ciudad de Ámsterdam en este momento, el Rijks ahora mismo desde esta orientación, sí, aquí lo tenemos. El edificio estaba en el borde de todo este desarrollo, y esto fue consecuencia de varios concursos que hubo, y al final el último concurso lo ganó Peter Kuiper. Peter Kuiper es un arquitecto del sur de Holanda, es un arquitecto católico, y esto va a ser importante en la manera como él entiende el desarrollo de su edificio. Es un edificio gotizante y en muchas partes casi recuerda a las iglesias católicas. Pero el edificio tiene otros problemas, o se plantea tanto como un edificio, como una afirmación de la nacionalidad, como una puerta hacia el sur, hacia el desarrollo sur de Ámsterdam. Esta es la zona norte y el sur está acá, y la ciudad está aquí al norte. Entonces, Kuiper diseña este edificio como una puerta por la que ha de pasarse, y a partir de esta puerta un tridente que ordena todo el gran desarrollo que se iba a hacer hacia el sur. Esta cuestión de la puerta que atraviesa el edificio
y que es una calle que realmente es incluso propiedad del ayuntamiento, ha sido muy importante tanto en cómo este edificio fue pensado como en la situación que ocupa en la ciudad. Muchísimos de vosotros habéis ido a Ámsterdam y habréis visto cómo esta calle, que en este momento, fijaros que hasta pasan tranvías a través de él, pero al menos ahora quedan las bicicletas y forma parte de la vivencia de Ámsterdam, el coger una bicicleta y atravesar por el Rijksmuseum y oír a los músicos que están allí sonando dentro del pasaje. Pero esto fue un problema para el museo siempre, porque fijaros que solamente en la planta noble, en la planta esta alta, el museo pasa de la zona este a la zona oeste. Las dos plantas bajas, tanto esta planta de aquí, que aproximadamente está a 3 metros, 2 metros y medio sobre este pasaje, está cortada en 2 alas, y el basement, la planta baja, que es casi un semisótano, también está cortado. Y esto va a ser un problema en el funcionamiento del museo, lo fue siempre. La fachada hacia el norte se ha mantenido, incluso esta foto debe ser aproximadamente de 1950, pero esta fachada se ha mantenido siempre muy simétrica y muy ordenada, si bien la fachada al sur veremos luego cómo es una arquitectura no tan simétrica como esta, y además ha sufrido muchas transformaciones. Hay que decir que Kuiper es un arquitecto educado en Francia, en la Académie Française, y que por tanto es un arquitecto que es un buen arquitecto que controla muy bien todos los principios compositivos de un arquitecto neoclásico de final del siglo XIX, que juega muy bien con la simetría, con la ordenación de toda la planta, pero aquí va a encontrar pronto un problema, ¿no? Y ahora veremos cuál es el problema que va a encontrar Kuiper cuando diseñe este edificio. Bien, el problema que Kuiper va a encontrar es que un arquitecto con este conocimiento que ellos tenían sabe muy bien colocar dos patios, pero se encuentra con un problema, que la entrada y la escalera principal están ocupadas por él. Están ocupadas por la calle. Entonces, normalmente estos edificios siempre se hacían con 2 patios que ordenaban la planta, este patio y este patio, pero la puerta principal tenía que estar aquí y la escalera tenía que estar en esta posición, y ninguna de las dos cosas pueden estar. Este plano es un plano en el que se ve que se está planteando una duda. ¿Cómo organizo el edificio, no? Porque no sabe bien, y entonces tiene este plano en el que se presentan las dos posibilidades. La posibilidad A, que finalmente se elegirá, será tener las entradas en este punto, tener la escalera aquí, lógicamente duplicada, y los patios quedarían como más bien un elemento interior. Y en la posibilidad B, yo creo que ahora se explican un poco, la posibilidad B es esta, es decir, la entrada se va a producir desde el patio, los patios van a ser una especie de hall de entrada y la escalera se va a encontrar en fachada. Finalmente, la opción que se elige es esta otra, como ya he explicado previamente, que son colocar 2 entradas y 2 escaleras. Un problema que este edificio tenía es que realmente, si podéis observar, desde que el visitante entra, el control de ticket lo tiene aquí, es decir, es un edificio que no tenía hall ninguno. Entraban e inmediatamente encontraban que aquí o aquí, en los 2 lados, se le controlaba, ¿no? Hoy sabéis que los museos han pasado a ser algo completamente distinto. Las necesidades de espacios previos aquí vemos perdón que me detenga un poco, en la planta alta es el mismo problema. Este plano es un plano de análisis de las dos posibilidades que se debió presentar al comité de selección o algo así, de dirección de este proyecto, y que finalmente decidieron por la opción de colocar
de colocar la escalera en esta posición y las entradas de aquí está la planta noble. Bien, entonces aquí vemos como los patios, estos son los patios en el pasado, y estaban utilizados como zonas de exposiciones llenas de elementos en estos días. Los museos no eran como hoy, que ya los tenemos como más normalizados. Sabemos que los museos son un sitio donde se exponen piezas de gran valor, están bien organizadas, bien colocadas, la contemplación. En este día todavía estaban a la búsqueda verdaderamente, y muchas veces los museos eran más sitios donde se acumulaban cosas unas junto a otras y no eran tan didácticos como hoy son. Y aquí veis los patios utilizados como zonas de exposiciones. Y otra cuestión es que el edificio tenía una enorme decoración, ¿no? O sea, estaba hiperdecorado. Esta habitación que aquí vemos se llama el front hall, está en la planta principal, y aquí desembocan las dos escaleras, y desde aquí se va a entrar a la habitación de honor, que es donde están las mejores piezas. Entonces ya veis la decoración que había aquí, y ya veis cómo en este dibujo empiezan a perderse cosas. Ya veis, estos frentes de aquí están perdiendo elementos. Pero durante todo el siglo XX este museo recibe muchas críticas desde el principio. Se entiende que es un edificio hiperdecorado, que es muy católico, que parece una iglesia, etc., ¿no? Durante todo el siglo XX el proceso es un proceso de eliminar esas decoraciones. En el siglo XX empiezan a entenderse los museos que deben ser como cajas neutras en las cuales la obra de arte se pueda contemplar muy aisladamente y que nada estorbe, que no era lo que eran en el siglo XIX, que eran más bien una experiencia variada. Y fijaros el front hall, la habitación esta llegada, cómo estaba cuando nosotros empezamos a intervenir. Había perdido toda la decoración y era una habitación completamente blanca. Yo no sé si realmente aquella luz estaría bien, no sé si se pudiera apagar, porque la pantalla se ve, está un poco blanquecina, ¿no? Entonces, esta es el front hall, lo veis aquí, y esta que es la habitación de honor, es la habitación más importante, la que está en el eje sobre el pasaje. Esta es la habitación que está sobre el pasaje, y aquí está la ronda nocturna, que es la obra, digamos, cumbre o la más visitada, la más mediática, y fijaros cómo era la habitación de honor en sus primeros momentos, lleno de alfombra, de decoraciones, y poco a poco esta habitación, igual que el front hall, fue perdiendo decoración, fue cada vez teniendo menos elementos, se fue simplificando, variaba mucho según los gustos del momento, y esto ya es, cuando nosotros llegamos, pues estaba de esta manera, toda la decoración se había perdido, ¿no? Esta un poco la narración del proceso sufrido durante el siglo XX, en el que este museo verdaderamente fue maltratado, ¿no? Y esto es otra vez esta imagen, bueno, esto, ¿qué ha pasado? No sé por qué la traigo aquí, esto ya está explicado. Bien, ¿qué otra cosa había ocurrido? Otra cosa que había ocurrido es que los patios pues se habían llenado se habían llenado de edificios, es decir, todos estos se fueron echando, lo que se llama echar una planta, es decir, se iba completando, ¿no? Entonces, el Rijksmuseum, cuando a principios del siglo XXI, era, por fuera aparentemente estaba bien, se veía el edificio, pero por dentro era una especie de Ikea, porque era un sitio donde tú entrabas por una puerta y no tenías ninguna noción de dónde estabas, ibas por un camino obligado, pasaste por aquí, por allá, habías perdido toda la relación con los patios, porque los patios estaban llenos de cosas, de pisos, las ventanas prácticamente cegadas, y solamente en algunos momentos entendías un poco el edificio, pero realmente era una pena que no tenías ninguna conciencia de dónde estabas, ¿no? Fijaros, este es el momento en que los patios, eran unas piezas muy importantes y muy hermosas, pues se van llenando, se ponen las piezas de aire acondicionado por aquí, tubos, etcétera, para poder hacer ese elemento de llenado.
y todo se construye. Esto es un salón de actos que existía también en ese momento, y estas distintas habitaciones que se iban haciendo en el interior, o se habían hecho en el interior de este patio, ¿no? Y al mismo tiempo el pasaje se había cerrado. Cuando pasabas a través del pasaje no veías los patios, estaban completamente cerradas. Esta es la fachada desde el sur. Las fachadas del sur también ocurrieron, ya el edificio de Kuiper ya tenía una cierta asimetría. Esto que vemos aquí, que es Kuiper, es la villa del director, la casa del director. Aquí detrás no se ve una pieza un poco simétrica, pero no exactamente simétrica, que es la biblioteca, y se habían ido añadiendo esta ala sur para extensiones, con lo cual muchas cosas ocurrieron en la parte sur del Rijksmuseum, y que esto tendrá importancia a la hora de intervenir. Bien, esta es el dibujo original de Kuiper, en el que vemos cómo estaba solamente está la habitación de honor, como explicaba antes, que está sobre el pasaje. Esta planta está unida, pero esta planta está cortada. Esta es la cota del pasaje, esta es la cota de los patios, y estas son las otras cotas, también un poco desconectadas. Era difícil el conectar esto. Entonces, la propuesta nuestra se basó en tratar de conectar los dos patios por debajo del pasaje. La propuesta nuestra es abrir los patios otra vez, limpiar los patios y conectarlos por debajo del pasaje, dándole unidad a los dos patios, y al mismo tiempo introduciendo un sistema de bajada por una escalera en el centro del pasaje. Prestemos atención a estas líneas de puntitos que hay aquí, que luego van a tener su importancia en el proyecto, porque lo que se está tratando de hacer con estas líneas de puntos es crear un techo teórico con algún elemento que permita, al estar este techo y esto a la misma altura, permita la unificación, el concebir los dos patios y el pasaje como una sola unidad arquitectónica. Claro, ya veremos que ese techo luego no es un techo opaco, sino que es algo bastante más sutil, ¿no? Y esto es el croquis de la sección longitudinal, la que hace esta bajada con estas escaleras para conectar los dos patios en un nivel inferior al pasaje. Todo esto ya son dibujos del concurso del año 2001, y se ve cómo el suelo del pasaje se ha horadado con estas escaleras y se ha creado un nuevo suelo que pasa bajo el nivel del pasaje. Esto, si quitamos el pasaje, pues se vería esto como una sola elemento unitario, y aquí ya estos sí son los dibujos del concurso, no ya los croquis, sino los dibujos del concurso, introduciendo aquí en sótano todos aquellos elementos que un museo moderno necesita. Porque claro, el Rijksmuseum ha pasado de tener dos halls pequeños, cada uno aproximadamente de 60 metros cuadrados, a tener en este momento un hall que tiene 3.000 metros cuadrados. Es decir, desde esta pared hasta aquí, cada uno de los patios tienen 40 metros, más 40 son 80, más 20 son 100, por 30 metros de ancho son 3.000 metros cuadrados de espacio previo a los tickets. Información, tienda, cafetería. La cafetería se organiza en esta zona de aquí. Todo esto de aquí abajo es la tienda. Esto es la zona de hall que pasa bajo la entrada, y esto es un salón de actos subterráneo que se coloca en esta posición. Y de la misma manera que Kuiper había trabajado con un eje norte-sur, dado que la preocupación de Kuiper era realmente hacer una unión entre la parte norte de la ciudad y el sur de la ciudad, pues nosotros trabajamos con un eje este y oeste que refuerza la unión que nosotros tratábamos de hacer entre el edificio este y el edificio oeste. Y este eje este-oeste
ordena simétricamente todos los elementos que aparecen en el patio, zonas de control, de ticket, escaleras, ascensores, etcétera. Todo se ordena simétricamente según este eje de simetría y nos da lugar a esta maqueta. Seguimos todavía en los elementos entregados durante el concurso, que está ordenada tratando siempre de reforzar la ligazón entre el este y el oeste. Luego algunos de ellos han desaparecido y se ha convertido en algo mucho más simple. Y ya estas son imágenes, creo que estas ya no son del concurso, que son algo posteriores, una vez ganado el concurso, y aparece este elemento que va a acabar recibiendo el nombre de chandelier o candelabro, que es un elemento virtual que se coloca en esa altura del patio para la función, desde el punto de vista arquitectónico, esa función que antes os he narrado y que alguna otra función que más adelante explicaré. Bien, esta es la idea del museo. Y ahora vemos en este vídeo la idea central del proyecto que nos hizo ganar el concurso. Lo primero que se ve es cómo estos muros que habían aquí cerrando los patios se pueden ahora quitar y la luz de los patios va a entrar en este pasaje. Y en el centro del pasaje se hace esta depresión con estas escaleras que nos van a permitir el descender, que esto sea la entrada a la cota inferior y que desde ella luego podamos, a ver, bien, ahora vamos a dar un pequeño paseo virtual, aunque ya tengo que adelantar que esto que fue la idea que nos hizo ganar el proyecto, finalmente, precisamente estas escaleras y esta forma de entrar no se pudo llegar a ejecutar. Y hubo que quedarse con un proyecto del que estamos muy satisfechos, pero que curiosamente esto que me parece que era la idea más poderosa del proyecto no se ha podido hacer por razones que ahora un poco más adelante explicaré. Pero yo creo que hay que explicar un poco también los proyectos, el transcurso de los proyectos, porque las cosas que muchas veces hay que cambiar, los proyectos de arquitectura o los edificios no son responsabilidad sola y exclusiva de los arquitectos que los hacemos, son el resultado de tantísimas corrientes, empujones, intervenciones, opinadores, etcétera, que al final dan un resultado del que uno puede estar muy satisfecho, pero que tiene que asumir esa cantidad de diferentes, perdón que diga una palabra inglesa, inputs que nos llegan, que nos van llegando y que dan un resultado final del que un poco todos somos responsables, a veces culpables, pero también a veces responsables. Digamos, el éxito es la consecuencia de la labor de todos, ¿no? Bueno, creo que se ha entendido bien, aunque no lo haya yo ilustrado con mis palabras. Aquí llegamos a la cafetería y desde esta cafetería se ve la continuidad y vemos los chandeliers cómo totalizan, cómo unifican todo el patio. Hasta aquí es la narración del proyecto que se hizo inicialmente, y ahora vamos a entrar a narrar un poco la realidad de la obra. Estos son el circo que nos montaron los ciclistas diciendo "Save the passage", es decir, salvar el pasaje, cuando nosotros nunca habíamos hecho nada en contra del pasaje, pero encontraron esa afortunada frase y nos montaron este circo mediático que al final hizo que no se pudiera. Nosotros luchamos para que esto fuera, incluso, por ejemplo, esta opción que planteamos, que fue, en vez de hacer el pasaje en el centro entero, como decir, vamos a dividir la mitad, ¿no? Vamos a dejar esta parte para los peatones, sea bajando, sea circulando en horizontal, y dejemos los ciclistas por aquella banda. Tampoco esto fue aceptado, ¿no? Y yo creo que esta es la visión desde abajo de esta solución, ¿no? Yo creo que en cierta manera los ciclistas se han equivocado al no haber aceptado esta solución, porque si hubieran aceptado esta solución,
estarían ahí para toda la vida. Y yo creo que ya los ciclistas acabarán saliendo de aquí, porque es bastante difícil de que se siga con la cantidad de público y de acogida, de que gente que viene aquí a este pasaje, es muy difícil la coexistencia de las bicicletas y los peatones. Pero, y también una cosa que me llama la atención es, bueno, ¿por qué no lo aceptan? Se pregunta uno, ¿no? Y al final la respuesta para mí es bastante curiosa. Dicen, no lo aceptan porque ellos lo que quieren no es pasar, lo que quieren es estar en el centro, porque en el que está en el centro es el que detenta el poder, ¿no? Entonces, al final hay una cuestión de que el que está en el eje de simetría, es decir, son cuestiones muy antiguas. En el eje de simetría está el rey, ¿no? Está el monarca, pues ellos, ese eje de simetría sigue siendo simbólico y no quieren renunciar a él, ¿no? Bueno, pues esa idea ya veremos a ver si no les cuesta a corto plazo salir del Rijksmuseum, porque aquí, pero bueno, por ahora al final el pasaje se hace de esta manera y este es como queda. Y hay que reordenar estas escaleras para que estas escaleras que eran de subida a esto, pues alguna escalera, esta y la simétrica, se convierten en el sistema de entrada desde este pasaje al nivel bajo y desde el pasaje por ascensores también se viene al nivel bajo. Y hay que reordenar el proyecto con esta idea. Bueno, pues nada, el proyecto se reordena, se hace y se construye basado con esta carencia o con esta ventaja, porque al final no podemos decir otra cosa, sino que nosotros también, que no podemos decir otra cosa, sino que estamos muy satisfechos del proyecto. Nosotros hicimos una labor de recuperación de la totalidad de los tamaños de las habitaciones de Kuiper, tal y como eran. El único cambio que hicimos fue en estos pequeños ascensor y escaleras de servicio aquí, uno aquí, otro aquí, pero por lo demás, todo esto que estaba perdido, que estaba lleno de extrañas habitaciones sin carácter, pues lo recuperamos, de manera que ahora ya la gente va andando, va viendo los patios, va usando las escaleras principales con normalidad. Todo el edificio funciona alrededor del organigrama que hizo Peter Kuiper, ¿no? Y esto yo creo que es de agradecer. Tuvimos también un poco que luchar con el museo para que nos dejar algunas ventanas abiertas, porque el museo tiende a cerrar todas las ventanas para tener mayor nivel de exposición. Entonces conseguimos unas cuantas ventanas, dejarlas como tales ventanas, de manera que uno tenga la sensación de qué parte del edificio se encuentra, cosa que si no es que no se sabe por dónde andar. Vamos a ver, y ahora otra vez. Bien, bueno, esto ya está visto y ahora vemos este vídeo que nos da un poco la imagen de... Nosotros hemos introducido hemos hecho dos intervenciones importantes en el lado sur. Como este edificio que va a ser el Portal Building, el edificio de entrada, ya veis como aquí en el sur, esto también es la escuela de dibujo, que es otra adición hecha por el mismo Kuiper, y nosotros hemos hecho este edificio que comparte con los edificios, con nuestra actuación del interior, materiales, como la piedra va a ser la misma. Esto es un edificio que hace la logística, organiza la logística, la entrada al interior, y vamos a ver cómo, en cambio, en la zona norte, pues el edificio ha quedado bastante inalterable. Los jardines hubo también que organizarlos, reorganizarlos y devolverlos a su estado relativamente similar al original. Y ahora llegamos a la fachada norte, donde no muchas cosas han ocurrido. El edificio sigue bastante como era, ¿no? No sé si estamos yendo un poquito lento porque veo que... Bien, vemos el pasaje. Y desde el pasaje se aprecian los patios
Y ahora vamos a ver otra pieza que hemos colocado en uno de los patios exteriores del Rijks, que es un pabellón para la colección de arte asiático, Asian Collection, que es una colección específica, no de arte holandés, que tiene el Rijksmuseum, tiene una magnífica colección de arte asiático, y colocamos ahí esa pieza aislada, indicando ese contenido que no está relacionado con todo la colección principal, que es la colección de arte asiático. Y esto es las demoliciones que tuvimos que hacer. Donde ellos habían construido, nosotros íbamos demoliendo todo lo que había en los patios, tirándolo, etcétera, con estos grandes grúas, etcétera, para llegar a tener limpio. Fijaros cómo estaban llenos de heridas, de daños los patios, que luego pues hemos pasado a ponerlos exactamente como eran originalmente. No tenemos ningún interés en que quede en la historia el daño que se ocasionó al edificio, ya veréis. Y bien, esto es una pequeña reflexión sobre lo complicado que ha sido este edificio, como en Ámsterdam, enseguida que excava 50 centímetros, como dicen ellos, en vez de un albañil necesitas un marinero o casi un buzo para que vaya haciendo la obra. Realmente la obra es una obra complicadísima. Aquí esto es el pasaje con el suelo desmontado y toda la labor de bajar el suelo con una obra para llegar finalmente a tener este edificio, estos pasajes, donde ya era curioso porque había gente mayor que recordaba los patios y ahora los veía otra vez recuperados y se encontraban felices de encontrar estos patios que en su infancia los habían conocido abiertos y luminosos. Y igualmente, esto ya las vistas del interior, de cómo todo se fue tratando de la mejor manera, todos estos elementos que hemos ido añadiendo con la misma piedra y con la misma piedra que usábamos en el exterior, el chandelier, que además de la función de este techo virtual lleva la iluminación y es un elemento acústico que mejora la calidad del sonido en los patios. Y todo esto, cuando la luz entra, que el sol, realmente todo, la verdad me parece que es bastante hermoso lo que da lugar. Y esto es el tratamiento que se ha hecho en el interior, y ahora vamos a ver también cómo en el exterior o en los patios, cómo en el interior también se ha hecho algo que ha sido la vuelta a encontrar aquella decoración. Esto vamos viéndolo. Voy un poco rápido. Voy a dejar, esto es un poco el Asian Pavilion, pero no me voy a detener en él porque veo que he ido muy lento y nos queda todavía por ver otra obra importante que tiene una explicación un poco larga y prefiero tendré que pasarla. Bueno, yo creo que se va entendiendo perfectamente el edificio. En este pabellón hemos hecho la totalidad, incluso todas las cuestiones interiores el arreglo de cómo colocar las piezas de arte. En el edificio principal no lo hicimos nosotros, lo ha hecho un arquitecto especializado en interiorismo de París, y nosotros, pero en el Asian Pavilion sí se nos encargó la totalidad. Y aquí vemos cómo, donde antes se había dejado todo blanco, se recuperaron, se buscaron los colores y se realizó una labor de volver a traer la pintura y todo atrás. Esto, incluso los suelos se hicieron, y los suelos, esto por ejemplo, los hizo la misma compañía que había hecho los suelos originales. Esto merece una pequeña reflexión sobre cómo los museos, que como antes dije, durante el siglo XX fueron unas cajas neutras para acoger las piezas de arte, hoy ya los entendemos de otra manera. Los entendemos los museos como una experiencia en sí. Es decir, el museo, el edificio, no solamente es un expositor de obras de arte, sino que también nos está narrando
cómo era la sociedad holandesa a final del 19 y cuál era la idea de un museo que se tenía a final del 19. Por lo tanto, tiene el sentido la vuelta atrás de explicar cómo se entendían. Tengo que tener que ir viendo. Esta es la habitación de honor, todavía ya decorada y pintada. Esto fue una idea del director, quería un color muy oscuro, porque decía que los cuadros del Rijksmuseum son muy oscuros y que entonces necesitaba el color oscuro para que se vieran bien las pinturas. Entonces, y ahora vamos a ver también algunas fotos. Estas fotos son de José Manuel Ballester, este artista español y buen amigo nuestro, y son interesantes cuando ya las piezas llegan dentro de sus cajas, y todavía el museo ya está. Esta es otra fotografía de José Manuel, pero están ya todos los cuadros dentro de las cajas y no sé, yo las veo muy emocionantes estas fotos con las cajas que contienen los cuadros que se van a poner en las paredes. Bien. Y ya la última pieza que lleva es la ronda nocturna, que viene a colocarse en su sitio por una grieta que hay específicamente colocada en el pasaje para que la ronda nocturna pueda subir a su sitio, y una vez que la ronda nocturna ya está colocada, pues ya puede llegar la inauguración del museo, y la reina, que había estado esperando a que acabáramos la obra para resignar en su hijo Guillermo, pues ya felizmente y admirada de su obra puede decir: dejo de ser reina, a ver si la inglesa se apiada del pobre Carlos, porque me parece que a este ritmo Carlos no llega. Bueno, pues Beatriz ya se fue 15 días después de abrir el Rijksmuseum, abdicó en su hijo Guillermo, después de esta magnífica. Ya ahora ya sí, la gente, las fotografías que antes veíamos sin gente, pues ahora ya os enseño algunas fotos con la animación normal que un museo tiene en cada día. Bueno, y vamos a ir a ver el Wanda, porque si no nos va a dar aquí muy tarde. La animación de la cafetería, la tienda en la zona de abajo, como veis, y la habitación de esta donde están la ronda nocturna y los Vermeer, que es el punto. Bueno, vamos a ir a la peineta a ver si podemos ir un poco rápido. Y vemos primero la peineta, que fue la obra original de esta otra. Es un proyecto del 91, es un proyecto un poco extraño, porque es un proyecto que hacemos una propuesta para un estadio de atletismo para 20.000 espectadores, que tenía que ser ampliable, y hacemos un edificio en el que los 20.000 espectadores se colocan en un solo lado, ¿no? Esto tiene distintas... ¿Por qué se hace esto? Bueno, se hace primero porque, por un lado, porque el edificio se debería ampliarse, y como se quería ampliar, si uno hace un edificio con los 20.000 espectadores a lo largo, luego para ampliarlo hay que levantar las tribunas y llenar por arriba, y entonces eso iba a ocasionar problemas durante la obra. Entonces nosotros, por un lado, pensábamos que era más razonable poner estos 20.000 y que si había que ampliarlos se hicieran colocando alrededor. Por otro lado, también es verdad que en un estadio de atletismo no es lo mismo que un estadio de fútbol. En un estadio de fútbol todo el terreno de juego es igual de importante, pero en un estadio de atletismo la recta de los 100 metros y la meta está en un lado y todo el mundo quiere estar en ese lado. Y después, desde el punto de vista también simbólico, el hecho de que uno pudiera hacer un edificio con 20.000 espectadores, pero que tuviera esta importancia, hacía que el edificio pudiera tener, era el estadio de atletismo de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, un cierto carácter icónico debiera tener, y al poner todos los edificios, todos los espectadores en un solo lado, nos permitió hacer un edificio suficientemente grande, alto y reconocible, que hizo incluso que se pudiera reconocer una zona de Madrid como la zona de la peineta, ¿no? Entonces, todas estas razones nos llevó a hacer este edificio extraño, un edificio donde es
Bueno, después de ese croquis se pasa a esta maqueta, ¿no? Y me gusta poner esta fotografía que todavía el edificio no está acabado. Ahí veis la estructura, perdón, no está acabada. Ahí veis que falta un trozo de estructura. Y sin embargo, el edificio formalmente ya es la peineta, no le falta nada. Normalmente si vemos un edificio en estructura decimos, bueno, ¿cómo va a ser este edificio? Pero curiosamente en la peineta basta el hormigón, es decir, es su mejor momento, es el hormigón. La estructura de hormigón es la totalidad y la expresión formal de este edificio. Está todo en ella, tanto en la organización del edificio como en el aspecto final. Todo lo que al final se le viene a añadir, estas banderolas o estos pequeños elementos, pues son de menor importancia. Verdaderamente es un edificio en el que la estructura, mirad esta otra fotografía que también me parece muy bonita, nada más que hay hormigón, todavía las barandillas faltan, ¿no? Y sin embargo la expresión del edificio está completa. Es un edificio jano, un edificio con dos caras, donde no se sabe bien si la fachada es la que hemos visto antes o es este interior de los espectadores, ¿no? Y en los interiores pasa un poco igual. La estructura de hormigón domina y lo llena todo, ¿no? En cambio, tengo que explicar rápidamente el edificio que hicimos en Sevilla entre uno y otro. El edificio de Sevilla va a ser un edificio muy distinto, va a ser un edificio mucho más vestido. En este edificio nos interesó un poco intentar ver si éramos capaces de hacer un juego en el que la forma exterior del edificio no se correspondiese con la forma interior de la pista de atletismo, ¿no? Y por ello hicimos con esta forma, y al final todo esto da lugar a una serie de contrastes o de formas un poco complejas entre la tribuna que se va desarrollando lógicamente alrededor del terreno de juego y su borde, que es como una decisión de otra índole. Y esto da lugar a una... Pero vamos a detenernos un poco en la estructura del techo, que luego va a ser algo más compleja en Madrid. ¿Cómo se hace esta estructura? Y, bien, vemos un poco este edificio, antes de pasar a la cubierta, cómo este edificio es un edificio mucho más vestido que el edificio de Madrid. Los materiales que lo envuelven tienen mucha más importancia. El gesto de la ventana que está en la zona este también va a ser un gesto importante en este edificio, pero vayamos al tema de la cubierta, que lo vemos ahí como única. Y tengo que explicar alguna cosa de estructura, de cómo funcionan estos elementos estructurales de las cubiertas de cables y membranas, ¿no? que se basan en el principio de cómo funciona una rueda de bicicleta, que es hay un anillo exterior, que es este círculo, y los radios de una bicicleta no son elementos comprimidos, son elementos traccionados, de manera que se unen en el centro, en este centro que luego se puede abrir. Entonces este anillo exterior es un anillo que está comprimido por efecto de las tracciones, resiste por compresión, y los anillos interiores son anillos traccionados. Entonces, o bien se hace un anillo doble. Claro, tú no puedes hacerlo plano, porque si lo haces plano, todo eso teóricamente resiste, pero con el viento esto flamearía y daría grandes golpes. Entonces, lo que se hace, igual que en la rueda de la bicicleta, es crear un doble anillo que hace ya que esto se fije y que no se pueda mover por el efecto del viento. Las cargas gravitatorias estarían resueltas con un anillo interior y un anillo exterior, ¿no? Entonces, sin embargo, y entonces da lugar a este tipo de estructura que posteriormente, como en este estadio de Nigeria, lo veis. Pero veis que la lectura es bastante compleja, que hay muchos elementos de orden secundario. Veis las telas, las membranas, porque otra vez las membranas hay que volverlas a tensar, hay que volverle a ponerles unos elementos, porque no pueden ser planos, porque el viento las movería muchísimo y necesitan elementos secundarios. También están estas cubiertas de doble anillo exterior
de compresión y un solo anillo interior de tracción, que es como va a ser el de Sevilla, con doble anillo en el exterior y un simple anillo en el interior. Pero también este es el estadio de Roma, basado en esta idea, y volvéis a ver la cantidad de elementos que hay para volver a tensar la membrana, ¿no? Fijaros la complejidad de ese techo, la pérdida de una geometría simple. Entonces, la idea que surgió entre la empresa alemana que trabajaba y nosotros fue, en vez de hacer parejas de cables, alternar un cable arriba con un cable abajo. Y entonces, en estas zonas de aquí surgen unos planos que son superficies regladas, no son planos, sino son paraboloides hiperbólicos, que entonces están sometidos a una doble tracción y ahora sí pueden eliminarse y pueden constituirse con esta simpleza, esta limpieza que hay en la cubierta de Sevilla. Esto luego en Madrid se va a hacer un poco más complejo, pero veis cómo la cubierta, algunos amigos pensaron que era de hormigón, y no es de hormigón, son membranas, pero este truco de la superficie reglada ha llevado a poder eliminar muchos elementos secundarios. Entonces, el Wanda Metropolitano surge cuando más adelante nos piden que ampliemos el estadio de La Pineta. En el año 2004 nos piden que lo ampliemos, ¿no? Y entonces la idea que se expresa en este vídeo, tiene música, ¿no? A ver si lo podemos bajar porque... Bueno, está flojita. Claro, a nosotros nos preocupaba mucho en este proyecto el poder mantener esta imagen. Eso porque era una imagen con la que estábamos muy satisfechos y el proyecto se hace pues sobre la base de que se va a completar todo el anillo, se va a completar. Bueno, la música es un poquito hortera, pero... Bueno, esta es la idea. Entonces ahora vamos a entrar dentro. La idea de esto es que luego de la Olimpiada se iba a transformar en un estadio de fútbol, deprimiendo el terreno de juego. Es decir, este terreno de juego de la Olimpiada, que tiene 180 metros de largo por 80 o 90 de ancho, hay que deprimirlo, poner más gradas y hacer simplemente un terreno de juego de las dimensiones de un estadio de fútbol, que es lo que este vídeo expresa. Porque esto ha sido una cosa que ha estado constantemente en esta ampliación, pendulando cómo íbamos a hacer este juego, esta compatibilidad entre fútbol y atletismo. Bueno, van pasando los años, ya Morientes hace mucho tiempo que estará, no sé dónde sigue el hombre. Bueno. Bueno, este fue el primer proyecto que hicimos, luego entró el Atlético de Madrid y la historia fue bastante, ha sido muy larga y muy compleja. Hemos ido pasando por varias opciones y ya este es el estadio que hicimos para el Atlético, que entró incluso dentro de la fase del Atlético. Primero se barajó todavía la última candidatura de Madrid, que el estadio se iba a hacer primero como estadio olímpico. Cuando se acabara la Olimpiada entraríamos lo transformaríamos a fútbol y finalmente después se barajó la idea de que primero fuera fútbol, luego se transformase que es lo que expresa este vídeo,
luego se transformase en Olimpiada y finalmente volviera a ser a fútbol. Este vídeo explica un poco toda la complejidad subterránea de un estadio de esta envergadura, que son programas muy complicados, programas en los que hay muchas distintas familias, desde los espectadores, los VIP, los very, que son todavía más importantes, después están los futbolistas, están los árbitros, está la prensa, que es otra familia. Entonces todas estas familias tienen que desarrollarse cada una en su espacio, pero al mismo tiempo en algunos momentos tienen que coincidir, ¿no? Son programas realmente muy complejos. El estadio tiene 2 plantas de aparcamiento que ya han pasado. Ahora estamos en el nivel de acceso, que es el nivel... hay 15 metros de diferencia entre el terreno de juego y el nivel de acceso. Esto hace que el estadio pues se evacúe muy deprisa, porque se evacúa, los de abajo suben y los de arriba bajan, pero los recorridos son más cortos. La peineta solamente se ha quitado provisionalmente en el vídeo para que se pueda entender las partes de arriba, pero ya ahora se puede volver a colocar, y todo el estadio este es el nivel de los palcos que totalizan todo el círculo nuevo. Teníamos palcos también en esta zona, pero son de menor calidad que estos que ya se han hecho con un criterio más actual y conociendo bien lo que es un estadio de fútbol de hoy en día. Y este es el nivel superior, y una vez ya colocado el graderío alto, se coloca la pieza de la cubierta, que estas cubiertas tienen la característica de que son unos elementos que solamente transmiten cargas verticales al edificio, porque en sí son rígidas y no transmiten momentos a la estructura, se transmiten las cargas verticales exclusivamente. Y este es el edificio, y ahora vamos a ver cómo estaba pensado. En este momento estaba pensado que primero se haría fútbol, luego se haría un relleno de tierra para poder celebrar unas Olimpiadas, que es lo que creo que este vídeo lo incluye, y luego otra vez se eliminaría el terreno para rellenar. Este es el estadio inicial, transformación inicial. En este momento toda esa mancha blanca se pensaba rellenar de tierra, hacer un campo, celebrar una Olimpiada y posteriormente volver a retirarla. Finalmente fuimos al estadio de fútbol directo y único, y ya en ese momento se hizo una labor, digamos, de concentrar cada vez más a los espectadores dentro del terreno de juego, hacia acercarlo lo más posible. Y bueno, y ahora yo creo que ya nos toca ver bueno, ahora vamos a narrar un poco cómo, bueno, esto lo voy a evitar porque es otra lección pero bueno, la única cuestión, deciros que este estadio tiene, en vez de tiene un doble anillo, tiene esta estructura que es doble anillo de compresión y doble anillo de tracción. Es la primera vez que se ha hecho en el mundo este sistema, y que esto ahorra canto, porque sin reducir las pendientes de los cables, que es lo que los hace ser activos, hace que el canto total lo divida uno entre el canto del anillo de compresión y el canto del anillo de tracción, y esto hace que el canto sea menor, y que, sin embargo, pero no voy a... Lo que sí me parece interesante es narrar lo complejo que son este tipo de estructuras, la cantidad de personas que han debido intervenir en ellas con una enorme profesionalidad y calidad. Fijaros lo que es iniciar con este montaje de estas piezas de anillo de compresión aquí, y tener que llegar a cerrarlas sin error, porque todo esto va roblonado y no se pueden cometer errores, ¿no? Cada colocación de estas piezas era un prodigio en sí de organización y de empresas que cada una tenía que hacer su parte, con una enorme tecnología. Y al final también lo divertido es que el último punto, a ver si lo vemos en el vídeo, es una cuerdecita donde hay un operario que está aquí, la cuerdecita,
¿La veis? Pues esa curecita, al final con la curecita hay que llegar a colocarlo en su punto después de toda esta tecnología tan compleja. Y bueno, esto era una operación que cada operación de esta duraba un día entero, el colocar, ahí veis la curecita también, es divertido, mientras que otra gente están limpiando las gradas, están haciendo toda esta labor. Bien, y una vez ya, luego viene el proceso de levantar los anillos interiores, que también es otro momento interesante. Esos anillos interiores se hacen en la base del suelo y estos gatos, estas piezas rojas que hay aquí, que funcionan como comecables, esos se van comiendo el cable y van haciendo la tensión para llegar a tener el anillo arriba, el doble anillo de tracción arriba. Vamos a cortar un poquito para ver estas imágenes tan bonitas, ¿no? Aquí es cuando está la estructura en su esencialidad, en los elementos verdaderamente resistentes, el doble anillo de tracción con estos pendolones que impiden que todos los cables, y sobre esto ahora hay que empezar la colocación de las membranas unas tras otras. Primero empiezan a colocarse las membranas triangulares y se van colocando estas piezas de una enorme complejidad, porque si os dais cuenta el patronaje de cualquiera de las piezas estas que vienen aquí es complicadísimo, porque tienen que partir de unos cables que están con una dimensión predeterminada, pero los cables tienen curvatura o van a tener curvatura por la propia tensión, y la propia membrana también tiene unas tensiones que las hace deformarse. Entonces, el patronaje de esas membranas para conseguir que al final estén tensas, y igualmente tensas, y además y que no tengan arrugas, realmente es una enorme, una magnífica tecnología para llegar a esta. Bien, entonces, todo esto, al final, la idea nuestra, que creo que subyacía en todo esto, era esta idea de que, por un lado, la peineta, luego la veremos mejor, cómo la peineta está hasta cierto punto intocada, prácticamente el nuevo edificio no la toca, está entera ahí, aquel que tenga nostalgia de verla la puede ver, y sin embargo el proyecto que se le anexa tiene una unidad con el edificio previamente existente, de manera que no aparezca como un Frankenstein hecho de dos momentos distintos, ¿no? Sino que todo aparezca como un conjunto relativamente, yo creo que armónico, que se entienda como un solo edificio, y la cubierta como elemento unificador que ha venido a colocarse en el último momento sobre ella, ¿no? Claro, cuando se dieron cuenta que la cubierta era blanca, ahí hubo un terremoto. y bueno, por buen resolver vino esta línea roja a corregir aquello, pero claro, no, aquellos se pusieron un poco nerviosos, y desde ese día ellos no nada más que han hecho pintar de rojo todo lo que han podido, ¿no? A veces estropeando algunas cosas, ¿no? Yo creo que la línea roja exterior para mí era suficiente, ¿no? Y claro, a veces están estas fotos de obra porque realmente el edificio está más limpio quizás aquí que cuando luego al final han venido montones de cacharritos a sumarse. Es un edificio que está muy bien situado, con una estación de metro a 200 metros del edificio. En ese sentido funciona muy bien. Y esto es prodigioso, ¿no? Lo que pasa en un partido de fútbol realmente, con esta cantidad de gente que se mueve por aquí, 75.000 personas que lleguen y que se van con bastante orden. Esta es la visera exterior que cubre el edificio exteriormente y que lo reviste. Fijaros cómo la peineta sigue estando aquí y prácticamente esto ni lo toca. Bueno, sí, hay dos pilares en lo alto de la peineta, pero realmente no se aprecian. Y el edificio es un edificio que es... El estadio es un estadio... bueno, esto me lo voy a saltar, porque estos son otros estadios, pero como vamos un poco
lento me lo voy a saltar. Este es el estadio de Jerez, pero la verdad es que ha sido... Y esto fue una propuesta para Marruecos, que no para la candidatura de Marruecos. Bueno, y volvemos al Wanda o al Metropolitano, donde se ven estos espacios que han quedado aquí, que son consecuencias. Este espacio, por ejemplo, es consecuencia de esa incomodidad entre un estadio de atletismo y un estadio de fútbol, y al final es un sitio muy bonito. Curiosamente, el presidente del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, el punto que más le gustaba era este, que no se sabe, que podía haber sido como un problema derivado de haber transformado un estadio de atletismo en un estadio de fútbol, ¿no? Y realmente estos momentos en que el estadio se llena, verdaderamente estas fotografías son tremendas, ¿no? De lo que son 70.000 personas, y el estadio, siendo un estadio muy amplio, tiene mucho ambiente, porque hay mucha unidad, y por el techo también, que da una reverberación, y el estadio luego se ilumina de noche. Este es el primer entrenamiento. El estadio al final tiene un sistema de LEDs con colores que permite hacer todas las variaciones, y lógicamente aquí ya sí se han podido poner rojos, todos los rojos que han podido, ¿no? Y bueno, yo creo, esto es lo que había traído, y bueno, vamos, ya que lo he traído, voy a echar muy deprisa a ver casi nada más que las imágenes de un estadio que vamos a hacer en Lugano, Suiza, que es un proyecto... Claro, este estadio de Lugano son 10.000 espectadores nada más. Fijaros cómo esta belleza de Suiza, siempre con el agua, los montes, y aquí en este sitio donde tienen este pequeñito estadio, pues el concurso era un concurso para un edificio múltiple, donde se debía hacer un estadio, un palaceto de deportes pequeño, bueno, no tan pequeño, para 3.000 espectadores, unas oficinas en esta zona, un edificio de servicio acá. Todo esto estaba en el programa, y realmente en este gran solar, ¿no? Y realmente nuestra propuesta, lo que nosotros hicimos, es hacer un solo edificio muy unitario, en el que incluimos todo. Es decir, hicimos un proyecto de arquitectura con unas funciones tan distintas como un estadio de fútbol, un palaceto de deporte, unas torres para oficinas, y sin embargo el proyecto tiene una concepción unitaria mediante este techo horizontal plano que comparte todo a 8 metros sobre el nivel de acceso. Es un estadio de fútbol al que tú entras por la planta alta y todas las gradas están hacia debajo. Organizamos esta cruz como unas calles semicubiertas con pérgolas que organizan todo el conjunto, y ahí incluimos, dentro de un solo proyecto, incluimos las distintas funciones. Los demás proyectos eran proyectos como más, digamos, de conjunto, y el nuestro era un proyecto en el que en un solo edificio metíamos todos los usos. Creo que esto fue lo que gustó, y esto es un análisis de cómo se iba a ir construyendo por parte. Primero había que hacer una provisionalidad en el estadio que había anterior, reducirlo de tamaño, quitar las pistas de atletismo y dejar el campo de fútbol, ir construyendo fase a fase estadio de fútbol, el edificio de servicios, el palacio de deporte y finalmente las torres para llegar a este edificio. Esto ahora mismo estamos con el proyecto. Hemos hecho la primera fase y vamos a iniciar en febrero seguramente la segunda fase, un proceso lentísimo de Suiza, que nos tiene un poco cansados, ¿no? Porque todo son precauciones, y esto es la idea general del proyecto, que ahora estamos ya en una fase de proyecto definitivo. Y este es el Palacio de Deportes interior. Hay un pequeño vídeo que explica, también ya habéis visto que se entra por arriba y todo el público está enterrado abajo. Esta es la idea básica.
del proyecto, esta unidad de techo entre el techo del estadio y el techo del Palacio del Palazzetto de Deporte, con todo el público. Ahí está en posición de deporte diario con 3 canchas de tenis, con 3 canchas de baloncesto, que luego se transforma, ahora el vídeo lo va a transformar, se transforma con un graderío móvil para sacar una pista. Ahí se están saliendo las gradas móviles, ahora saldrán, creo, exactamente, ahí las gradas salen del fondo de aquí para dejar solamente una pista de competición para 3.000 espectadores. Esta es la idea, pero bueno, en realidad lo que es importante de este proyecto no es ya solo el Palacio de Deporte en sí, sino ese conjunto de edificios unidos en una sola idea arquitectónica, que es el edificio este de conjunto. Vamos a dejar de pasar, porque esto ya es para explicar funcionamiento, que no tiene mayor importancia. Ver alguna imagen de las torres en esa posición y alguna imagen de invierno y esta imagen última para terminar. Y nada más, muchas gracias.